Bueno, pues vamos a continuar tratando justamente el desafío de estos problemas que estamos viviendo en todos los países, y el de las migraciones, el de encontrar trabajo, el de migrar y estar además, como decía nuestra anterior entrevistada, en este fenómeno en el que todos estamos enterados de todo, y entonces hay mucho más necesidades y mucho más posibilidades de aspirar a una vida mejor, con una presión insistente. Estamos con el señor Jeremy McGilliwray, oficial de desarrollo de proyectos de punto focal de trata de personas en OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Ha estudiado en España, viene de Canadá, es casado con mexicana, o sea, él ha empezado a practicar la migración interna, intrafamiliar. Bueno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. ¿Cuál es el trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones? O dicho de otra manera, ¿qué desafíos está enfrentando y qué posibilidades y viabilidad se encuentra en poderlo solucionar? Sí, la Organización Internacional para las Migraciones es la principal organización intergubernamental dedicada a la temática migratoria. Básicamente buscamos que el proceso migratorio pueda darse de una forma ordenada y segura y que pueda beneficiar tanto a migrantes como a las sociedades. Para no crear grandes conflictos, pues también. Exactamente. Y como bien lo dijiste, cada vez hay más retos en el tema migratorio. El movimiento de poblaciones es algo cada vez más fácil, cada vez más común. Y creo que estamos en un tiempo muy especial, considerando la cantidad de conflictos, desastres naturales que se están dando pues prácticamente en el mismo momento. Y también situaciones pues ilegales, narcotráfico, etcétera. Así es, sí, la migración se ha convertido en un negocio. La trata de personas, por ejemplo, es ahora el tercer negocio criminal ilícito más rentable, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Y además es más fácil, es un negocio más sencillo realmente, porque la mercancía es la persona. Entonces las personas se mueven, entonces es mucho más fácil explotar a una persona que mover drogas, mover armas, que tiene que hacerse de manera clandestina. ¿Tiene cifras usted sobre la realidad en nuestro país respecto de migrantes que se hayan sometidos a una situación de trata? Es otra problemática del tema de trata de personas, es que está invisibilizado. Las denuncias que han habido desde 2009 a 2014, registradas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, ha registrado 2.240 denuncias en esos 5 años. Sin embargo, a nivel mundial hablamos de más de 20 millones de víctimas de trata. Departamento de Estado de Estados Unidos estima que cada año 800.000 personas ingresan en una situación de trata de personas. Esto aplicado a nivel nacional en Perú, podríamos estar hablando de unas 70.000 víctimas de trata de personas. Pero, pues nuevamente, estas son estimaciones, no se puede tener claridad sobre las cifras. Y la mayor parte de esos presuntos 70.000 migrantes sometidos a trata trabajan en qué sector y en qué región de nuestro país. Se habló en un momento mucho de minería ilegal y madre de Dios, pero ¿qué datos tiene usted? Exactamente, en todos los países, realmente la trata de personas toca a todos los países del mundo, no hay un país que se salve. Todos son países ya sea de destino, de origen, de trata de personas, de tránsito. El Perú lo es también, pero una particularidad es que Perú es sobre todo un país de trata interna. La gran mayoría de las víctimas identificadas en Perú son peruanas, más del 90%, según las cifras del Ministerio Público. Y en esas personas, la mayoría de las víctimas identificadas han sido por explotación sexual. En segundo lugar está la explotación laboral. En cuanto a la distribución a nivel nacional, encontramos la mayor número de casos en Lima, seguido de Madre de Dios, de Loreto y de Cusco.
Entonces, sí, nosotros sabemos, hemos desarrollado estudios en Madre de Dios enfocado en la trata de personas, ligado a la minería ilegal y la tala ilegal. Y sabemos que se dan muchos casos de explotación sexual, explotación laboral en este sector. Se ha complicado más en un mundo que ha crecido demográficamente de manera exponencial y por las variaciones económicas y las crisis económicas que ahora sí se dan con mucha más frecuencia y planetariamente. Sí, claro que sí. Todas las personas buscan mejores oportunidades para ellos, para sus familias. Si a la gran mayoría de migrantes, si les preguntas si pudiera tener la elección de quedarse o de emigrar, elegiría quedarse. Entonces realmente hay muchos factores que empujan a las personas a buscar mejores oportunidades fuera de sus países de origen. Obviamente el tema económico es uno de los principales, junto con, como decíamos, los conflictos. Y en su relación con el Perú, ¿ha encontrado, digamos, algunos programas interesantes o un propósito de fijar más proyectos y objetivos? Lo que hemos visto en el Perú, algo interesante que se ha dado en los últimos años, es que Perú se ha convertido en un país de recepción de migrantes. Tradicionalmente en los últimos años el Perú era más bien un país emisor de migrantes, sobre todo hacia Estados Unidos, Europa, principalmente España, Italia, pero cada vez más hay migrantes que eligen al Perú como una opción donde instalarse. Entonces, yo creo que el Perú debería aprovechar esta oportunidad, porque el migrante, las personas migrantes tienen mucho que aportar a las comunidades a las que llegan. Tienen capacidades, tienen conocimientos, su cultura, y muchas veces estas personas pueden cubrir ciertas debilidades en el sector, en algunos sectores laborales. Entonces yo creo que si el Perú aprende a aprovechar esta mano de obra que está llegando, pues podría sacar ventaja de este. Pero es curioso porque estamos hablando de una migración que cubre ciertos aspectos laborales en un país con un subempleo altísimo para los nacionales, ¿no? No es el caso de países como Europa, que tienen empleo más o menos asegurado para su gente, y además hablamos de un país con una intolerancia enorme hacia la migración interna. Que es otro tipo de migración que en el Perú tiene características muy particulares, ¿no es cierto?, de discriminación, de también falta de oportunidades, que finalmente una persona que ha migra de la sierra a la costa o a grandes ciudades puede pasar por las mismas penurias que un sirio que intenta salir de su país y llegar a Europa, ¿no? Sí, y ese es justamente, yo creo que uno de los puntos críticos hacia la migración es que pues, cada país tiene sus propios problemas. Y por qué no enfocarse en sus propios ciudadanos antes de acoger a migrantes de otros países. Yo creo que en realidad es en el caso del conflicto con Siria, por ejemplo, es una cuestión de responsabilidad. O sea, el Perú ya ha enfrentado una situación de crisis, de conflicto interno en los años 80, 90. Sabe lo que es que su población necesite apoyo, necesite acogida, y los países siempre van a tener necesidades internas, pero como decíamos al principio, hablamos de un mundo globalizado. Los países ya no pueden cerrar los ojos a lo que está pasando en el exterior. Ahora, pero la ONU diferencia claramente entre migrantes y refugiados. Vemos que usted habla de los socios, su página web también es así. El refugiado tiene derecho, mientras que el migrante quiere ir a otro país y tiene que ver cómo lo hace. En el caso de las situaciones de guerra que usted menciona, Siria es un punto focal, los europeos están obligados, si es que alguien huye por causa de libertad, están obligados por sus propios sistemas legales. De manera que no es lo mismo un migrante que un refugiado. No sé si ustedes hacen la diferencia también. Hacemos la diferencia, y es una cuestión más que complica todo el debate, es hacer esta diferencia entre los migrantes, que en realidad en estos flujos
masivos hacia Europa, tenemos una mezcla de migrantes, son lo que llamamos flujos mixtos, migrantes que buscan mejores situaciones económicas, que huyen de conflictos, de diferentes tipos de conflictos, de desastres naturales, y sí, los estados tienen una obligación legal de apoyar a solicitantes de asilo, pero por ejemplo, leía una nota que criticaba la foto del niño sirio en la playa, explicando que en realidad su familia llevaba 3 años establecida en Turquía. Habían huido de la violencia, pero se habían establecido y habían logrado una cierta estabilidad. Entonces, sí, realmente es muy complicado. Muy complicado, sí. Bueno, muchas gracias, señor Jeremy McGillivray. No sé cómo se pronuncia, McGillivray. McGillivray. No, gracias. Muchas gracias. 9:21 de la mañana, una pausa.